Entonces, para continuar, estas celdas electroquímicas, ya vimos que se conocen como celdas electroquímicas porque tienen electrodos sumergidos en soluciones que se disocian o en electrolitos, ¿sí? Y dependiendo de el tipo de proceso que se lleve a cabo, estas celdas electroquímicas pueden ser celdas voltaicas, que también se conocen como celdas galvánicas, o pueden ser celdas electrolíticas. Cada una de estas celdas tiene una característica que las define, pero de manera general, en ambas celdas existe una reacción de transferencia de electrones en cada uno de los electrodos. Ambos tipos de celda presentan esta propiedad o presentan este tipo de reacción, ¿sí? ¿Qué es lo que las hace diferentes? En las celdas galvánicas o las celdas galvánicas están formadas por dos celdas unidas mediante un puente salino. Y en cada una de estas celdas va a haber una solución disociada, o sea, un electrolito. Y en este electrolito se llevan a cabo reacciones de oxidación y reducción. Y esta reacción de oxidación y reducción es la que produce energía eléctrica. Entonces, a partir de la pérdida y la ganancia de electrones que se lleva a cabo en una reacción de óxido-reducción, se va a producir energía eléctrica. A esta reacción de los procesos óxido-reducción se le conoce también dentro de las celdas galvánicas como reacción espontánea. ¿Por qué se le conoce como reacción espontánea? Porque no necesita de un catalizador adicional o de una sustancia adicional para que se lleve a cabo la reacción. Las dos sustancias que se encuentran o las sustancias que se encuentran en las dos celdas que están unidas reaccionan por contacto. Y entonces se lleva a cabo la reacción o se dice que la reacción es espontánea. ¿Vale? En los electrodos, de manera general, en electrodos, en el ánodo siempre se va a llevar a cabo la reacción de oxidación. Y en el cátodo se lleva a cabo la reacción de reducción.
En otras palabras, en el ánodo se lleva a cabo la pérdida de electrones y en el cátodo se lleva a cabo la ganancia de electrones. Recuerden que la oxidación es la pérdida de electrones que tiene un elemento metálico y la reducción es la ganancia de los electrones que tiene ese elemento metálico, que está perdiendo ese elemento metálico. Un elemento los gana, otro elemento los pierde. Generalmente son elementos metálicos, pero también pueden tener elementos no metálicos como las pilas de zinc y carbón o las celdas de zinc y carbón, en donde se combina a un elemento metálico y un elemento no metálico. ¿Eh? Ahora, las celdas electrolíticas. A diferencia de las celdas voltaicas o galvánicas, en donde tienen dos celdas unidas mediante un puente salino, en una celda electrolítica, aquí solo tienen un recipiente o una celda. ¿Sí? En este único recipiente se encuentra la solución acuosa o el electrolito. Porque acuérdense que para que un compuesto se disocie debe de estar en solución acuosa. Esta solución acuosa debe estar disociada o fundida también, puede ser un compuesto fundida. Y también se llevan a cabo reacciones de óxido-reducción. La diferencia, otra de las diferencias que radica en este tipo de celdas es que para que se produzca esta reacción de óxido-reducción en una celda electrolítica, se suministra energía. Para que se efectúe la reacción de óxido-reducción. Y entonces, como en este tipo de celdas se administra energía para que se lleve a cabo la reacción química se considera una reacción no espontánea. Porque necesita, en este caso, un catalizador, que es la energía eléctrica para que se lleve a cabo. Igual que en una celda galvánica, en el ánodo se efectúa la pérdida de electrones o se lleva a cabo la reacción de oxidación y en el cátodo se lleva a cabo la ganancia de electrones o las reacciones de reducción. ¿Vale? Las celdas voltaicas son las que utilizamos, las pilas que utilizamos para los aparatos eléctricos que tenemos en casa. Las pilas del celular, las pilas de los marcapasos, todas aquellas en donde tienen dos sustancias, estas dos sustancias reaccionan, se genera energía química y luego esta energía química se convierte en energía eléctrica, mientras que las celdas electrolíticas se utilizan principalmente para la purificación de elementos metálicos, para recuperar metales, para que los metales que se encuentran en una solución se recuperen. También se utiliza para el cromado de otros metales o el chapado, ¿no? O el recubrimiento con oro
de algunas aleaciones metálicas. Para eso se utilizan las celdas electroquímicas, ¿vale? Y para las celdas electroquímicas podemos calcular el potencial de oxidación o la fuerza electromotriz que se genera entre las diferentes sustancias que constituyen a este tipo de celda. Se le conoce como potencial estándar, del electrodo, o se le conoce como fuerza electromotriz. Terminen de copiar eso y vemos fuerza electromotriz o potencial estándar de los electrodos. Para estos ejercicios necesito que tengan a la mano su lista o su tabla de potenciales estándar de oxidación. Les dije que íbamos a ocupar en esta clase. Por favor. En lo que terminan de copiar, le doy acceso a sus compañeros. Me indican cuando hayan terminado, por favor. Sí, maestra. Gracias.
¿Ya terminaron, muchachos, muchachas? Sí, maestra. Les digo, avísenme cuando terminen y nadie me avisa. Si no, ahí los dejo 1 hora, yo creo. Perdón, es que acabo de terminar. No se apuren. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el potencial estándar del electrodo. ¿Okay? Y pongo el título. Vale. Bien, el potencial de estándar o el potencial estándar del electrodo es la consecuencia de la transferencia de cargas o de electrones en las reacciones de óxido-reducción o en las reacciones redox. ¿Vale? Cuando hay transferencia de cargas en este tipo de reacciones, se presenta una diferencia de potencial. Y esta diferencia de potencial genera una corriente eléctrica. Todos los elementos químicos, cuando se desprenden o cuando ganan electrones, van a generar una diferencia de potencial o van a generar una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica generada por cada uno de los elementos es una corriente estándar, o sea, ya está definida, es una constante, ¿vale? Igual que su masa, igual que sus números de oxidación, igual que su número atómico, cada uno de los elementos químicos desprende un voltaje determinado cuando pierde electrones. Y a esta generación de corriente eléctrica es a lo que se le conoce como potencial del electrodo. O también se le conoce como fuerza electromotriz. También se define como fuerza electromotriz. Y lo van a encontrar como FEM, que es la abreviación de fuerza electromotriz. La fuerza que se genera o que se produce en una semicelda o el electrodo. ¿Y cómo se calcula? El potencial estándar total o de una celda es igual al potencial estándar del ánodo menos el potencial estándar del cátodo. En otras palabras, el potencial de una celda es igual al potencial que se genera de la reacción de oxidación, porque recordemos que en el ánodo se lleva a cabo la reacción de oxidación, menos el potencial estándar de una reacción de reducción. Y esta es la igualdad matemática que vamos a utilizar para calcular la fuerza electromotriz. El voltaje que se genera en el ánodo menos el voltaje que se genera en el cátodo es igual al voltaje generado en una celda. Entonces debemos de identificar cuál es la sustancia que se está oxidando y cuál es la sustancia que se reduce en un proceso. Para eso es importante que identifiquemos en nuestra tabla de potenciales de oxidación
cuál es el elemento químico o cuál es el catión que se oxida con mayor facilidad. El catión que se oxida con mayor facilidad es el que va a estar localizado en el ánodo, mientras que el que se oxida con menor facilidad va a ser el que se reduce y entonces va a estar localizado en el cátodo. ¿Vale? Recordemos que en las reacciones de oxidación se pierden electrones, el número de oxidación aumenta. En una reducción se ganan electrones y entonces el número de oxidación va a disminuir. ¿Okay? Y vamos a hacer este ejemplo. Vamos a considerar una pila formada por litio y plomo como electrodos y los potenciales estándar correspondientes para cada uno de los elementos químicos que están participando en este proceso. Vamos a realizar la representación esquemática de la pila, las semireacciones anódica y catódica, la reacción total y vamos a calcular la fuerza electromotriz. Me indican cuando hayan terminado la parte de arriba, por favor, para comenzar a responder este problema o este ejemplo. Listo, muchachos, al menos, muchachas, al menos lo de del concepto de potencial estándar del electrodo ya lo copiaron. Sí, Ya, maestra. maestra. Okay. Entonces, vamos a resolver el problema 1 o el ejemplo 1. Vamos a buscar primero en nuestra tabla de potenciales de oxidación en donde se ubican el litio y donde se ubica el plomo, para saber cuál va a ser el que se oxida y cuál va a ser el que se reduce. ¿Cómo vamos a determinar quién se oxida y quién se reduce? Las tablas de potenciales de oxidación están acomodadas por reactividad química. Entre más arriba esté un elemento en esa tabla de potenciales de oxidación, mayor será su capacidad para oxidarse. Entre más abajo esté, menor será la capacidad para oxidarse. Es decir, entre más arriba estén en su tabla, el elemento se va a oxidar. Entre más abajo esté un elemento en la tabla, menor será su capacidad de oxidación, por lo tanto va a llevar a cabo una reducción. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, si ubicamos al litio y al plomo en la tabla de potenciales de oxidación, el litio es de los primeros en su tabla. ¿Sí? Por lo tanto, aquí, de estos dos elementos, el litio es el que va a llevar a cabo una reacción de oxidación y el plomo es el que va a llevar a cabo la reacción de reducción, porque es el que se encuentra, digámoslo así, más abajo en su tabla. ¿Vale? Ahora vamos a hacer cada una de estas soluciones. Vamos a poner la solución para cada uno de estos incisos. La solución para el inciso A. Nos están pidiendo la representación esquemática que va a tener la pila. Para la representación esquemática de la pila,
vamos a colocar siempre la reacción de oxidación primero, dos diagonales que nos indican que están separadas estas celdas por un puente salino, y después vamos a colocar la representación de una reacción de reducción o de la reacción de reducción. Si ubicamos en la tabla de aniones, de potenciales, perdón, de oxidación, el litio tiene esta reacción. Litio de 0 pasa de litio 0 a litio más 1. Y el plomo, de acuerdo con la reacción que tenemos, el plomo pasa de plomo 0 a plomo más 2. Así están representadas sus semirreacciones para cada uno de los elementos químicos en sus potenciales de oxidación o en la tabla de potenciales de oxidación. Ya habíamos visto que el litio que está más arriba va a llevar a cabo una reacción de oxidación. O sea, va a tener una pérdida de electrones. Por lo tanto, el número de oxidación debe de aumentar. La representación esquemática para la reacción de oxidación, el litio va a pasar de 0 a litio más 2. El número de oxidación aumenta. Separamos por dos líneas y ahora vamos a representar la reacción de reducción. En la reacción de reducción hay una ganancia de electrones. Y si hay una ganancia de electrones, el número de oxidación disminuye. ¿Por qué va a disminuir? Porque los electrones tienen carga negativa. Entonces vamos a pasar de los números negativos, de los números positivos, perdón, a los números negativos. ¿Cómo vamos a representar la semirreacción del plomo? Si el plomo es el que está llevando a cabo una reducción, entonces su número de oxidación debe de disminuir. Va a pasar de plomo más 2 a plomo 0. Y esta sería la representación esquemática de su pila. ¿Dudas? No más. Ok. Entonces, para la solución B, vamos a colocar las semirreacciones que se llevan a cabo en el ánodo y las semirreacciones que se llevan a cabo en el cátodo, igual que como lo hacían en el balanceo de ecuaciones por oxidorreducción, que les pedían colocar las semirreacciones del elemento que se oxidaba y del elemento que se reducía. Voy a colocar aquí para recordar esa parte de oxidación-reducción, porque a lo mejor están perdidos en ese sentido, o ya no se acuerdan muy bien. Entonces tienen 0, tienen más 1, más 2, más 3 y todos los números positivos, más 4. Y luego los números negativos de este lado, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Vale? Si el número de oxidación en una recta se desplaza hacia la derecha, se está llevando a cabo una oxidación y hay una pérdida de electrones. Si en los números de oxidación nos desplazamos hacia la izquierda, se lleva a cabo una reacción de reducción y hay una ganancia de electrones. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Sí, profesora. Entonces ahora vamos a representar precisamente estas semirreacciones. En el ánodo, lo voy a poner así, la reacción anódica sería la reacción de oxidación. Vamos a representar al litio de su estado basal hacia los números positivos. Por eso el litio va de 0 al litio más 1. ¿Vale? ¿Y cuántos electrones está perdiendo aquí el litio?
Está perdiendo uno. 1, así es. Está perdiendo un electrón. ¿Vale? Ahora, la reacción catódica, que es la reacción de reducción. El plomo va de 0 a más 2, pero si lo ponemos de 0 a más 2, estaríamos representando una reacción de oxidación, entonces lo vamos a hacer a la inversa. Debe de ir del positivo al 0, por eso se representa plomo de más 2 a plomo 0, para que el número de oxidación disminuya y estemos representando la reducción, por eso aquí pasamos de más 2 a plomo 0. ¿Cuántos electrones se están ganando? 2. 2 electrones. Pero la cantidad de electrones debe de ser la misma. La cantidad de electrones que se pierden deben de ser igual a la cantidad de electrones que se ganan. Por lo tanto, en lugar de un átomo de litio, necesitamos 2 átomos de litio, tanto en reactivos como en productos, para que tengamos 2 electrones. Y esa sería su representación de las semirreacciones anódica y catódica. ¿Sí queda claro o no quedó claro por qué el 2? Ahí se multiplicó el 2 por 1 del litio, ¿no? Así es. Como teníamos un electrón de litio, oye, borré hasta la flechita, como teníamos un electrón de litio, para igualar las cantidades de electrones, multiplicamos a toda la reacción de litio por 2. Entonces tendríamos 2 de litio 0, 2 electrones y 2 de litio más 1, para que podamos igualar estas cantidades. ¿Alguna otra duda? No, maestra. Entonces, estas serían las reacciones anódica y catódica. Terminen de copiar esta parte y vamos a representar la reacción total y vamos a calcular la fuerza electromotriz. Me indican cuando hayan terminado de copiar, o bueno, ya copiaron el texto del problema o todavía no. Ya, maestra. No. A ver. Hacemos el inciso C y D y hago después más pequeña la imagen para que terminen de copiar ya todo el problema. ¿Vale? Entonces, para el inciso C, nos piden representar la reacción total. Y en la reacción total vamos a hacer la suma de las semirreacciones. O sea, de las reacciones anódica y catódica. Y vamos a hacer primero la suma de los que están en los reactivos. En los reactivos, tenemos 2 átomos de litio de 0 más un átomo de plomo más 2. Y tenemos aquí, eso serían reactivos. En productos, 2 átomos de litio más 1 y un átomo de plomo 0. Y se pierden 2 electrones, pero también se ganan 2 electrones. Están igualadas las cantidades de electrones, entonces la reacción total sería 2 átomos de litio, 0 más plomo más 2, producen 2 átomos de litio más 1 y un átomo de plomo 0. Lo único que tenemos que hacer es colocar esta parte en reactivos, colocar estas dos partes en productos y separarlos por la flecha de reacción. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Entonces, para el potencial total o la fuerza electromotriz, vamos a restar el voltaje que se genera de la reacción anódica menos el voltaje de la reacción que se genera en el cátodo. Anódica menos catódica.
Y en este proceso, si ubicamos estas reacciones, litio 0 más 1 y plomo 0 a plomo más 2 en la tabla de potenciales de oxidación, el valor para el litio, déjenlo encuentro, para el litio es de 3.045 volts, menos el del cátodo, que en este caso es el plomo, de plomo 0 a plomo más 2 son 0.126 volts. Realizan la resta y ya tendrían el potencial del electrodo o la fuerza electromotriz. ¿Cuál sería el resultado? Sería de 2.919 2.919 volts. Gracias. Este es el voltaje entonces que genera una pila formada por litio y por plomo, 2.919 volts. ¿Alguna duda? No, Bien, entonces, gracias. Terminen de copiar esta parte, hago un poquito más grande el texto para que no esté tan chiquito. Y terminen de copiar.
Listo, maestra. Gracias. Voy escribiendo entonces el otro ejemplo para que hagamos otros ejercicios para calcular la fuerza electromotriz y determinemos la representación esquemática de la celda. Bien, y vamos a continuar ahora para este ejemplo. En el ejemplo 2 ahora tenemos una pila formada por plata y por oro. Ubicamos en nuestra tabla de potenciales de oxidación los valores que tienen estos elementos químicos y la posición para determinar quién va a ser el ánodo y quién va a ser el cátodo, o quién se va a depositar en el ánodo y quién se va a depositar en el cátodo. De plata y oro, ¿quién está en la parte superior de estos dos elementos? ¿Quién está más arriba en su tabla de potenciales de oxidación? La plata. Sí, correcto, la plata. Por lo tanto, la plata va a estar llevando a cabo una reacción de oxidación. O sea, se va a encontrar en el ánodo y es la sustancia que se va a oxidar. Por lo tanto, el oro se va a localizar en el cátodo porque está abajo, una posición más abajo, y entonces este elemento se va a reducir, ¿vale? O va a llevar a cabo una reacción de reducción. Y con eso podemos establecer las semireacciones y la representación esquemática de la pila. Vuelvo a poner aquí su tablita de oxidación y reducción para que quede un poquito más claro. Recuerden que si avanza hacia la derecha, van a llevar a cabo una reacción de oxidación. Entonces, en este caso, vamos a partir de 0 hacia los números positivos para representar a las reacciones de oxidación. Y vamos a ir de los números positivos al 0, que son los estados basal en los que se encuentran los elementos químicos, para representar a la reducción. La solución para el inciso A, que nos están pidiendo la representación esquemática de la pila. Primero vamos a colocar a la oxidación y después vamos a colocar al elemento químico que está llevando a cabo una reducción. ¿Sí?
¿Cómo quedaría la representación para la plata de acuerdo con su tabla? ¿Cuál es el cambio que tiene la plata? Pasa de AG0 a AG más 1. AG0 a AG más 1. Esta es su reacción de oxidación. Lo voy a colocar aquí. Y vamos a separar esta reacción de oxidación de la reacción de reducción por dos líneas. Ahora el oro debe de ir del positivo al negativo o del positivo al cero. ¿Cuál sería su representación? Cuando tengan dos números de oxidación, en el caso de los elementos como el oro, el plomo, el hierro, siempre utilicen del 0 al número de oxidación mayor. Si les dan, no sé, de 0 a 2 y luego de 2 a 4, el de 2 a 4 no lo utilicen. Utilicen el que está del estado basal al número de oxidación. En el caso del oro, vamos a utilizar de 0 a 3, que es el número de oxidación mayor, ¿vale? ¿Cómo quedaría entonces la representación? Quedaría AU0 a AU más 3. Si ponemos AU0, AU más 3, ¿qué reacción estamos llevando o qué reacción estamos representando ahí? ¿Una oxidación o una reducción? Otra oxidación. Otra oxidación. Entonces, pero el oro, ¿qué quedamos? ¿Qué proceso hace? Una reducción. Una reducción. Entonces, vamos a invertir. Sería AU más 3. Y luego Así es. AU0, ¿no? AU0. Porque vamos a pasar del número positivo al 0 para representar a la reducción. Entonces sería AG diagonal AG más 1 para la reacción de oxidación y AU más 3, AU0 para la reacción de reducción. Y esa sería la representación esquemática de la pila. ¿Sí ya quedó más claro de esa forma? Sí, profesora. Vale. Entonces ahora vamos a colocar las semirreacciones. Vamos a colocar la solución para el inciso C. La semirreacción anódica, que es la reacción de oxidación. Tenemos la plata que va de 0 a plata más 1. Es una pérdida de un electrón. Y representamos la semirreacción catódica, que es una reacción de reducción, que ya me habían dicho ustedes, es el oro, que pasa de más 3 a oro 0. Lo único que tendrían que hacer en las semirreacciones es sustituir la diagonal que separa a los elementos por una flecha de reacción y colocar sobre la flecha de reacción los electrones que están ganando o que están perdiendo. Si se oxida, los pierde y si se reduce, los gana. En la plata de 0 a 1 hay un electrón, en el oro de 3 a 0 hay 3 electrones. Como la cantidad de electrones debe de ser igual, ¿cuántos átomos de plata deben de tener? 3. Entonces tienen 3 de plata 0, 3 de plata más 1 y de esta manera ya tendrían 3 electrones. ¿Dudas? No, maestra. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a colocar la reacción total, que es lo que nos están pidiendo en el inciso C. Ahí ya me equivoqué, este es el inciso B. En el inciso C nos piden la reacción total. Colocamos todo lo que está antes de la flecha de reacción, que serían 3, plata 0, más oro más 3. Eso es lo que está antes de la flecha de reacción. Después de la flecha de reacción, déjenlo algo más hacia atrás porque si no, no me va a entrar ahí. Después de la flecha de reacción, entonces tenemos 3 de plata más 1 más oro 0.
Esa sería nuestra reacción general. Se pierden 3 electrones, se ganan 3 electrones. Y ya tenemos la reacción total. Y por último, vamos a calcular el potencial de oxidación total. En el potencial de oxidación total, vamos a restar la reacción anódica menos la reacción catódica, o el valor que tiene en voltajes la reacción de la plata de 0 a más 1. ¿Qué valor tiene esta reacción? En su tabla. Tiene 0.521. 0.521, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo. Menos 0.521 menos el valor del oro, de oro 0 a oro más 3. Menos 1.500. Ah, es negativo, ¿verdad? Sí. Menos 1.500 volts. ¿Cuál sería el resultado total o qué valor tiene el voltaje total? Sería de 0.979. 0.99 volts. Volts. Así es. Este sería el voltaje total que produce una pila formada por plata y oro. ¿Alguna duda? No, maestra. No. Ok, terminen de copiar y hacemos un tercer ejemplo. Listo, maestra. Gracias. Entonces,
pongo el texto para el ejemplo 3 y lo resolvemos igual. Y después de ese ejemplo, pasamos a predecir o vamos a ver si un electrón puede sustituir a otro o un ion, perdón, puede sustituir a otro en una reacción química y podemos decir o indicar si se va a llevar a cabo o no la reacción espontánea en una celda. Bien, en el ejemplo 3, una celda formada por aluminio y estaño. ¿Quién se oxida y quién se reduce en este proceso? El aluminio se oxida y el estaño se reduce. El estaño se reduce o lleva a cabo la reacción de oxidación y el aluminio, que es el que está en la parte superior, es el que lleva a cabo una reacción de oxidación. Por lo tanto, el aluminio se va a encontrar en el ánodo y el estaño se va a encontrar en el cátodo. Vamos a hacer la representación esquemática para esta pila. ¿Cómo quedaría la representación esquemática para la pila? Quedaría al 0 a al más 3. 3, ¿listo? Del estaño sería de estaño más 2 a estaño 0. Así es. ¿Vale? Separamos ambas semirreacciones por dos líneas para separar a la oxidación de la reducción. La solución para el inciso B, ¿cómo quedaría la representación esquemática para las semirreacciones, perdón, anódica y catódica? ¿Cómo quedaría la reacción anódica? Los escucho. Quedaría aluminio y la flecha menos. No hay nada malo en hacer un trabajo duro. Un trabajo duro es calcular ¿3 con precisión las electrones? propiedades de un neutrino. Cualquiera puede lavar tornillos. Suplicaste por qué ese trabajo. Porque supuse que le daría valor y buen uso al mundo. Y ya se pone aluminio más 3. Aluminio más 3, déjalo. Esa sería la reacción anódica de aluminio 0 a aluminio más 3 y se pierden 3 electrones, ¿es correcto? La reacción catódica o la del estaño. Quedaría SN más 2, la flecha y quedaría más 2 electrones. Así es, más 2 electrones. Y quedaría SN0. SN0, correcto. Y hay que igualar la cantidad de electrones. ¿Cómo igualarían la cantidad de electrones? Al aluminio le pondría un 2 y al estaño le pondría un 3 para que ambos se multipliquen por 6. Bueno, quede como resultado 6. Para que quede como resultado 6, el aluminio se multiplica por 2, el estaño se multiplica por 3 y de esta manera, en ambos casos, quedarían
6 electrones. ¿Vale? ¿Dudas para esta parte, muchachos, muchachas, el resto del grupo? No, maestra. Entonces, la semirreacción o la reacción total. ¿Cómo quedaría la reacción total?